El cielo de Salón estaba teñido de un violeta profundo, salpicado de estrellas brillantes que danzaban como si estuvieran vivas. Daniel, un astrobiólogo de mirada curiosa y cabello desordenado, observaba la escena desde la entrada de su módulo de exploración. La emoción burbujeaba en su interior. Era su primera misión a un planeta desconocido, y el potencial de descubrimientos lo mantenía alerta. Mientras ajustaba sus instrumentos, un murmullo inquieto se extendió entre los miembros del equipo. Laura, su compañera y experta en comunicación intergaláctica, había captado una señal inusual. «Daniel, escucha esto», dijo, su voz tensa. Daniel se acercó, y ambos se inclinaron sobre el dispositivo de comunicación. Un sonido repetitivo resonaba en el aire, como un canto distante. «¿Qué crees que es?», preguntó Marco, el ingeniero del grupo, mientras revisaba los sistemas del módulo. «Un canto alienígena». «Podría ser una señal de vida», respondió Laura, sus ojos brillando con la posibilidad. «Deberíamos investigar». Sin embargo, antes de que pudieran prepararse, un grupo de figuras emergió entre los árboles bioluminiscentes. Eran alienígenas, con piel iridiscente que reflejaba los colores del entorno. Sus ojos grandes y expresivos miraban a los humanos con curiosidad y reverencia. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera estaba llena de un suspense palpable. Los extraterrestres comenzaron a realizar un ritual extraño. Se arrodillaron y levantaron sus manos hacia el cielo, murmurando palabras que resonaban en el aire como una oración. Daniel frunció el ceño. «¿Qué están haciendo?», preguntó en voz baja. Laura se acercó lentamente, intentando captar algún indicio de su lenguaje corporal. «Parece que nos están rezando», dijo, sorprendida. «Pero, ¿por qué a nosotros?». Marco, nervioso, hizo una broma para romper la tensión. «¿Acaso creen que somos dioses?». Sin embargo, la realidad era más inquietante que cualquier broma. Los alienígenas parecían sinceros en su devoción. Daniel sintió como la adrenalina subía. Estaban en un momento crucial. Si bien la curiosidad lo impulsaba a acercarse, una parte de él temía lo que esta interacción podría desencadenar. En ese instante, un rugido profundo resonó en la distancia. El sonido era aterrador y poderoso, como si un monstruo estuviera despertando de un largo sueño. Los alienígenas se sobresaltaron, sus ojos llenos de miedo. Daniel se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El grupo humano se miró entre sí, comprendiendo que su presencia había alterado el delicado equilibrio del planeta. Con una mezcla de temor y fascinación, Daniel supo que debían descubrir qué significaba todo esto antes de que fuera demasiado tarde. El destino de su misión y quizás el de estos seres alienígenas dependían de ellos. El rugido resonó de nuevo, más cerca esta vez, haciendo que el suelo temblara levemente bajo los pies de Daniel y su equipo. Los alienígenas, a una rod. Daniel, Laura y Marco se agruparon cerca del módulo, sintiendo la presión del momento. El rugido resonante se repitió, y los alienígenas, aún arrodillados, comenzaron a murmurar con mayor fervor. Daniel, decidido a entender la situación, dio un paso adelante. «¡Hola!», exclamó en un tono que buscaba ser amigable. Los alienígenas levantaron la vista, sus ojos grandes y brillantes reflejando la luz de las estrellas. «No queremos hacerles daño. Venimos en paz». Laura, al ver que la situación se tornaba crítica, se acercó rápidamente a Daniel. «Necesitamos una forma de comunicarnos con ellos», susurró con preocupación. «Si creen que somos dioses, podría haber consecuencias graves». Marco, que había estado ajustando un dispositivo de traducción, intervino. «Tengo algo que puede ayudar», dijo mientras conectaba el aparato a su consola. «Este traductor debería captar sus sonidos y permitirnos entender lo que dicen». Con el dispositivo funcionando, el murmullo de los alienígenas comenzó a transformarse en palabras. Una figura del grupo, más alta que los demás y con una piel de un azul profundo, se adelantó. «Seres celestiales», dijo con una voz melodiosa pero grave, «hemos invocado su presencia para obtener su guía antes de enfrentar a nuestro más temido depredador». Daniel frunció el ceño. «¿Depredator? ¿Qué tipo de criatura es?». La figura explicó que en su mundo había una bestia gigantesca, un depredador que aterrorizaba a su comunidad. «Creemos que si les pedimos ayuda a ustedes, los dioses, podremos domarlo», continuó con fervor. Laura miró a Daniel, preocupada. «No podemos permitir que piensen que somos responsables de su protección. No somos dioses, somos exploradores». Marco tomó la iniciativa. «Tal vez podríamos ayudarles a entender que no necesitamos ser adorados».
Podemos ofrecer nuestra ayuda como amigos. Los alienígenas se miraron entre sí, dudando. La figura azul dio un paso atrás, como si estuviera evaluando la propuesta. Si no son dioses, ¿cómo pueden ayudarnos? Daniel sintió la urgencia de actuar. Podemos trabajar juntos, respondió con firmeza. Queremos aprender sobre su cultura y su mundo. Si nos muestran cómo enfrentar a esta criatura, tal vez podamos encontrar una solución. Los alienígenas discutiendo entre ellos parecían considerar la oferta. Sin embargo, el rugido del depredador resonó nuevamente, más cerca esta vez. El aire se volvió denso, y todos los presentes sintieron el miedo palpitar en sus corazones. «Debemos actuar pronto», gritó Laura. «Si no hacemos algo ahora, esa criatura podría atacarnos». Finalmente, la figura azul asintió. «Aceptamos su ayuda, humanos», declaró con determinación. «Pero deben demostrar su valía ante nuestra gente antes de que puedan acercarse al depredador». Daniel sintió un alivio momentáneo, pero también una creciente inquietud. Sabía que este acuerdo era solo el comienzo de un desafío mayor. Tendrían que ganarse la confianza de los alienígenas mientras lidiaban con la inminente amenaza del depredador. Con el grupo alienígena guiando al equipo humano, comenzaron a avanzar hacia el corazón del bosque bioluminiscente. Las luces danzantes iluminaban su camino mientras el rugido del depredador resonaba en la distancia, recordándoles que el tiempo se estaba agotando y que su misión estaba llena de peligros y decisiones críticas por venir. El grupo avanzó entre los árboles bioluminiscentes, sus cuerpos brillando con un resplandor suave que iluminaba el sendero. Daniel caminaba al frente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A su lado, la figura azul del alienígena, que se había presentado como Cal, los guiaba con pasos seguros. Los otros alienígenas lo seguían, observando a los humanos con una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Qué tipo de criatura es el depredador?, preguntó Daniel mientras trataba de mantener la conversación fluida. ¿Cómo se comporta? Cal, con su voz profunda, respondió, es un ser imponente, llamado Trex. Se alimenta de nuestras criaturas más grandes y ha comenzado a cazar a los nuestros. Creemos que ha sido atraído por nuestra invocación a los dioses. Laura, escuchando atentamente, añadió, ¿y qué rituales realizan para pedir su ayuda? ¿Es algo que podemos replicar? Cal hizo una pausa, considerando la pregunta. Nosotros oramos y ofrecemos tributos. Pero si su presencia ha sido lo que ha despertado al Trex, quizás debamos cambiar nuestra forma de actuar. Marco, que había estado tomando notas en su dispositivo, interrumpió, tal vez podamos usar tecnología para crear un medio de defensa. Si entendemos cómo funciona el depredador, podríamos encontrar una manera de evitar su ataque. Mientras caminaban, la atmósfera se tornó tensa. El rugido del Trex resonaba más cerca, como un eco amenazante. Daniel sintió la adrenalina en su cuerpo, sabía que tenían poco tiempo antes de que el depredador pudiera aparecer. Después de unos minutos de caminata, llegaron a un claro donde se encontraba la comunidad alienígena. Las estructuras eran orgánicas, construidas con materiales naturales que parecían crecer del suelo. El lugar estaba lleno de alienígenas que miraban con expectación a los nuevos visitantes. Cal se detuvo en el centro del claro y alzó los brazos. Pueblo de Salon. Los humanos han venido a ayudarnos. Nos guiarán en la lucha contra el Trex, proclamó. Los murmullos crecieron entre la multitud. Algunos mostraban signos de esperanza, mientras que otros lucían escépticos. Daniel sintió que el aire se volvía pesado. La presión de demostrar su valía frente a estos seres pesaba sobre él. Necesitamos conocer todo sobre el Trex, dijo con determinación. Alguien ha tenido encuentros recientes con él. Una joven alienígena se adelantó, sus ojos llenos de miedo. Yo lo vi ayer. Era enorme, con escamas duras como rocas y colmillos afilados. Se movía rápido entre los árboles. Laura se acercó a ella. ¿Qué hiciste entonces? ¿Cómo reaccionó? Escapamos, respondió la joven. Pero nos dejó sintiendo que no somos más que presas. Su voz temblaba mientras hablaba. Marco miró a Daniel y luego a Laura, reconociendo la importancia de esa información. Necesitamos establecer un plan, dijo. Si podemos atraer al Trex lejos de la comunidad, podremos estudiar su comportamiento y encontrar una manera de defendernos. Cal asintió. Podemos usar a los nuestros como señuelos, sugirió. Pero deben tener cuidado, el Trex no perdona a los débiles. La tensión aumentó en el claro mientras todos esperaban la decisión de Daniel y su equipo.
La situación era crítica, y cada segundo contaba. Daniel sintió como el peso del destino caía sobre él. «Vamos a hacerlo», dijo finalmente, su voz firme. «Prepararemos todo lo necesario para atraer al Trex lejos de aquí. Pero debemos actuar rápido antes de que sea demasiado tarde». Con esa decisión, el grupo comenzó a organizarse. Mientras la noche se asentaba sobre Salon, las luces bioluminiscentes iluminaban el claro y el rugido del depredador resonaba en el aire. El tiempo se agotaba, y la verdadera prueba estaba por comenzar. El claro se convirtió en un bullicioso centro de actividad. Los alienígenas trabajaban con determinación, preparando el terreno para atraer al Trex. Daniel, Laura y Marco se unieron a ellos, cada uno asumiendo un papel crucial en la estrategia. «Necesitamos algo que despierte su interés», dijo Marco mientras revisaba una serie de dispositivos que había traído. «Si podemos simular el sonido de una presa herida, podríamos atraerlo». Laura asintió. «Podemos usar los sonidos de los animales que viven aquí. Quizás incluso mezclarlo con alguna frecuencia que capte su atención». Se acercó a Cal, quien había estado observando el proceso con interés. «¿Hay algún animal que sea particularmente vulnerable y que el Trex cace a menudo?» Cal pensó por un momento. «El Faelux, un herbívoro grande. Su canto es similar al lamento de un ser herido. Si logramos imitar eso, podríamos tener una buena oportunidad». Mientras tanto, Daniel se dedicó a estudiar el entorno en busca de señales del depredador. En el fondo de su mente, una inquietud crecía. Sabía que estaban jugando con fuego al atraer a una criatura tan poderosa y temida. Con los preparativos en marcha, Marco comenzó a ajustar su dispositivo para generar el sonido del Faelux. «Esto puede funcionar», murmuró mientras manipulaba los controles. «Solo necesitamos una fuente de energía suficiente para amplificarlo». Laura y Cal se movieron entre la multitud alienígena, organizando a los más valientes para ser los señuelos. Algunos estaban nerviosos, pero otros mostraban coraje. La comunidad entendía que esta era su única oportunidad para enfrentar al Trex. De repente, un nuevo rugido resonó en la distancia, más fuerte y cercano que antes. Los rostros de los alienígenas se tornaron pálidos, y Daniel sintió como el miedo se apoderaba del ambiente. «¡Rápido!», gritó. «Debemos estar listos antes de que llegue». Mientras Marco terminaba los ajustes finales en su dispositivo, Laura corrió hacia Daniel. «No podemos permitir que nos atrape aquí», dijo con urgencia. «Necesitamos un lugar seguro desde donde observar». Daniel asintió y señaló hacia una elevación cercana. «Allí, podemos escondernos y tener una mejor vista del claro». Los alienígenas comenzaron a organizarse, formando una línea entre el área del claro y la elevación. Con el dispositivo de Marco listo, todos se colocaron en sus posiciones. «Cuando el sonido sea active, mantengan la calma», instruyó Daniel. «El objetivo es atraerlo hacia nosotros y lejos de aquí». Finalmente, Marco presionó un botón en su dispositivo, y el lamento del Faelux resonó en el aire como un eco aterrador. El sonido atravesó el bosque, reverberando con una intensidad inquietante. Un silencio incómodo llenó el claro mientras todos. La noche se envolvió en un manto oscuro sobre el planeta Salon, y el claro donde se encontraba la comunidad alienígena brillaba con luces titilantes. Daniel, Laura y Marco trabajaban codo a codo con los alienígenas para preparar su plan de acción. Mientras tanto, el rugido del Trex continuaba resonando a la distancia, como un recordatorio constante de la amenaza inminente. «Necesitamos crear un señuelo que pueda atraer al Trex», explicó Marco, desplegando un mapa holográfico de la zona. «Si podemos situarlo aquí», señaló una zona alejada del claro, «podremos observar su comportamiento y ver cómo podemos neutralizarlo». Cal se acercó al mapa, observando con interés. «Podemos utilizar nuestras criaturas más grandes como señuelos. Si los llevamos a esa área, el Trex podría seguirlos». «Eso podría funcionar», comentó Laura, mientras revisaba los datos de los animales alienígenas. «Pero debemos asegurarnos de que estén protegidos durante el proceso». La joven alienígena que había hablado anteriormente se acercó a ellos. «Yo puedo ayudar a guiar a las criaturas», ofreció con determinación. «Conozco el terreno mejor que nadie». «¿Te llamas?», preguntó Daniel, sintiéndose aliviado por su disposición. «Me llamo Lyra», respondió, su voz firme. «No tengo miedo del Trex». La confianza de Lyra inspiró al grupo, y Daniel sonrió ante su valentía. Mientras preparaban el plan, el equipo humano se dividió en grupos. Laura y Lyra se encargarían de atraer a las criaturas hacia el lugar asignado,
mientras que Daniel y Marco se encargarían de establecer una línea de defensa y preparar sus equipos de observación. Con cada paso que daban hacia la ejecución del plan, la tensión aumentaba. Daniel sentía como la adrenalina corría por sus venas. «Recuerden», dijo mientras miraba a su equipo, «debemos mantener la calma y comunicarnos entre nosotros en todo momento. Cada movimiento cuenta». La noche continuó avanzando, y el grupo comenzó a moverse hacia la zona designada para el señuelo. Los alienígenas estaban nerviosos, pero la determinación brillaba en sus ojos. Daniel sabía que estaban arriesgando mucho. Si fracasaban, podrían perder no solo sus vidas, sino también la confianza de los alienígenas. Mientras avanzaban, Lyra tomó la delantera, guiando al grupo con confianza. Las criaturas alienígenas seguían sus pasos, emitiendo sonidos suaves que resonaban en el aire. Daniel y Marco se mantenían alerta, observando cada sombra que se movía entre los árboles. De repente, un estruendo retumbó en el bosque. El Trex había llegado. Su figura colosal emergió entre la vegetación, con escamas que brillaban bajo la luz de las estrellas. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era más imponente de lo que había imaginado. «¡Rápido!», gritó Marco mientras señalaba hacia el lugar del señuelo. «Lyra, guía a las criaturas». Lyra asintió y comenzó a mover a las criaturas con gestos firmes. Daniel y Marco se prepararon para observar desde una posición segura, sus corazones latiendo al unísono con la adrenalina. El Trex se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño, sus ojos fijos en las criaturas que se alejaban del claro. El rugido que había escuchado antes ahora resonaba más cerca, profundo y amenazante. Daniel contuvo la respiración mientras el monstruo se acercaba. «Esto es lo que hemos estado esperando», murmuró Marco mientras ajustaba su equipo de observación. «Debemos aprender todo lo posible sobre él». El depredador seguía a las criaturas alienígenas, sus movimientos eran rápidos y precisos. Daniel sintió una mezcla de temor y fascinación, cada paso del Trex era un recordatorio de lo que estaba en juego. Lyra continuó guiando a las criaturas, pero el Trex se volvió hacia el grupo humano con un rugido aterrador. «Se está acercando», gritó Daniel, sintiendo como la tensión llenaba el aire. El tiempo parecía ralentizarse mientras todos observaban al depredador acercarse. Daniel sabía que debían actuar pronto, la vida de todos dependía de ello. Con un rápido intercambio de miradas entre él y Marco, entendieron que debían estar listos para lo inesperado. «Ahora», ordenó Daniel cuando vio que el Trex se distraía con las criaturas. Era su oportunidad para descubrir cómo podrían enfrentarse a esta imponente bestia. Sin embargo, aún había una incógnita. ¿Tendrían la capacidad de manejar la situación o sucumbir ante la ferocidad del depredador? El Trex avanzó con una rapidez sorprendente, sus colmillos afilados brillando bajo la luz de las estrellas. Daniel pudo sentir el poder del depredador mientras éste se acercaba a las criaturas que Lyra había guiado con destreza. El aire estaba cargado de tensión y anticipación. «Marco, ajusta el dispositivo para amplificar el sonido», gritó Daniel, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. El ingeniero se movió rápidamente, manipulando los controles mientras su mirada se mantenía fija en el depredador. Lyra, con una determinación feroz, continuó guiando a las criaturas hacia la trampa que habían preparado un poco más adelante. «Ven, rápido», animó a los animales con su voz suave pero firme. Daniel admiró su valentía, ella era el vínculo entre su comunidad y los humanos. El Trex se detuvo repentinamente, su enorme cabeza alzada y sus ojos brillantes escaneando el entorno. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desatar la ira del monstruo. «Ahora», ordenó Marco, presionando un botón en su dispositivo. Un sonido similar al lamento del Faelux resonó en el aire, profundo y doloroso. El eco llenó el claro, cruzando los árboles y atrayendo la atención del Trex. El monstruo giró su cabeza hacia el sonido, sus instintos cazadores despertando ante la llamada de una presa herida. Daniel contuvo la respiración mientras el Trex comenzaba a avanzar en su dirección, ignorando por un momento a las criaturas que Lyra había guiado. «Sigue», instó Daniel a Lyra, quien guió a los animales hacia la trampa. La estrategia parecía estar funcionando. El Trex se movía rápidamente hacia el sonido, ignorando todo lo demás. Mientras tanto, Daniel y Marco se prepararon para observar el comportamiento del depredador. «Debemos encontrar su patrón», murmuró Daniel. «Si podemos entender cómo cazan, quizás podamos idear un plan para neutralizarlo». Sin embargo, el rugido del Trex resonaba con fuerza, y la tensión en el aire era palpable. Daniel sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «No podemos fallar»,
pensó mientras el enorme cuerpo del depredador se movía cada vez más cerca. El T-Rex llegó al lugar donde las criaturas estaban reunidas, y Daniel pudo ver cómo sus ojos brillaban con la codicia de un cazador. La bestia olfateó el aire, percibiendo el aroma de su presa. Fue un momento crucial. El depredador estaba enfocado en el sonido del Faelux, y eso les daba una ventaja. «Ahora es nuestra oportunidad», gritó Marco mientras levantaba un dispositivo que brillaba con luz azulada. «Debemos intentar atraerlo aún más lejos». Con un movimiento rápido, activó una serie de luces que comenzaron a parpadear en la distancia. El T-Rex, intrigado por la nueva fuente de estímulo, desvió su atención hacia las luces intermitentes. Lyra. «Apresúrate», ordenó Daniel mientras observaba cómo el T-Rex se alejaba lentamente de las criaturas que estaban agrupadas en el claro. La joven alienígena hizo un último esfuerzo para guiar a los animales hacia el lugar seguro. Sin embargo, justo cuando parecía que todo iba según lo planeado, un estruendo resonó detrás de ellos. Un segundo T-Rex emergió de las sombras, atraído por el ruido del primero y por la actividad en el claro. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de que enfrentaban no uno, sino dos depredadores colosales. «Nos han rodeado», gritó Marco, su voz llena de pánico. «Debemos retroceder ahora mismo». Daniel miró a su alrededor y vio cómo la situación se volvía cada vez más difícil. Los alienígenas comenzaron a entrar en pánico ante la aparición del segundo T-Rex. «Todos. Mantengan la calma», ordenó Daniel con voz firme, tratando de controlar la situación. «Retírense hacia el módulo». Lyra empezó a guiar a las criaturas nuevamente, pero el caos se desató cuando ambos T-Rex comenzaron a rugir entre sí, compitiendo por el control del territorio y la presa. «¿Qué hacemos?», preguntó Laura con desesperación mientras observaba cómo los gigantes luchaban por dominar el claro. «Necesitamos un plan B», respondió Daniel mientras buscaba en su mente alguna estrategia viable. «Si logramos dividir su atención nuevamente». Marco lo interrumpió. «Podríamos crear una distracción más grande». «¿Cómo?», preguntó Laura, sus ojos llenos de incertidumbre. «Si podemos hacer que uno de ellos persiga algo más. Tal vez podamos llevarlos lejos de aquí», sugirió Marco mientras miraba desesperadamente alrededor en busca de una solución. Daniel asintió, sintiendo cómo la presión aumentaba. «Necesitamos encontrar algo que pueda atraerlos». Algo grande. Sus ojos se iluminaron al recordar la tecnología que habían traído. «Los explosivos», exclamó Marco. «Podemos utilizar los detonadores para crear una explosión controlada que distraiga a ambos». La idea era arriesgada, pero podría funcionar. «Vamos», ordenó Daniel mientras todos comenzaban a moverse rápidamente hacia el módulo. El T-Rex se abalanzó sobre las criaturas atraídas por el señuelo, sus colmillos brillando bajo la luz de las estrellas. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza mientras observaba cada movimiento del depredador. «Es ahora o nunca», gritó, y el grupo se preparó para actuar. Marco ajustó su dispositivo, listo para grabar cada segundo del encuentro. «Debemos observar cómo se comporta. Necesitamos entender su patrón de ataque», dijo mientras enfocaba la lente en el T-Rex. Lyra, con un brillo de determinación en sus ojos, dirigió a las criaturas hacia un área más abierta. «Vamos. Sigan el ritmo», animó a los alienígenas que la seguían. El T-Rex, enfocado en su presa, no se percató aún de que el grupo humano estaba tan cerca. De repente, uno de los herbívoros se detuvo, emitiendo un sonido agudo de pánico. El T-Rex se giró rápidamente hacia él, y su mirada se volvió feroz. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la ferocidad del depredador. Todo su ser instaba a huir, pero sabía que debían quedarse y aprender. «Mantengan la calma», ordenó Daniel, intentando mantener la confianza del grupo. «Solo observemos. Necesitamos entender cómo atacan». El depredador lanzó un salto impresionante, atrapando al Faelux en un solo movimiento. Los alienígenas se sobresaltaron al ver cómo la poderosa bestia derribaba a su presa con una facilidad aterradora. El sonido del impacto resonó en el aire, provocando que algunos de los miembros del grupo se cubrieran la boca para no gritar. «Esto es impresionante», murmuró Marco mientras grababa. «Miren cómo utiliza su peso y velocidad». Mientras el T-Rex devoraba al Faelux, Daniel se dio cuenta de que el depredador no solo era fuerte, sino también astuto. Observaba su entorno con atención, como si estuviera evaluando si había más presas cerca. La estrategia que habían planeado debía adaptarse rápidamente. «Si atacamos ahora, podríamos distraerlo», sugirió Laura, mirando a Daniel con urgencia. «Pero es arriesgado». «Sí»,
respondió Daniel, pero si no hacemos algo pronto, podría volver a atacar a la comunidad. Sabía que tenían que actuar, pero al mismo tiempo, el miedo a provocar una reacción violenta del Trex lo contenía. Justo en ese momento, un estruendo en el bosque llamó la atención del depredador. Un grupo de alienígenas había decidido acercarse demasiado al claro, atraídos por el sonido del Faelux. El Trex giró su enorme cabeza hacia ellos, sus ojos centelleando con interés. ¡No!, gritó Lyra mientras intentaba llamar a sus compañeros para que retrocedieran. Pero ya era demasiado tarde. El Trex comenzó a avanzar hacia ellos, dejando atrás lo que quedaba del Faelux. «¡Es ahora!», exclamó Daniel, tomando una decisión rápida. «Debemos distraerlo para proteger a la comunidad». Sin pensarlo más, comenzó a correr hacia el lado opuesto del claro. Marco lo siguió de inmediato. «¿Qué tienes en mente?», preguntó mientras se movían. «Voy a usar el dispositivo de sonido para atraer su atención», respondió Daniel mientras sacaba el pequeño aparato que había traído. «Si logro hacerlo sonar cerca de nosotros, quizás se aleje de los alienígenas». Laura observó la situación y decidió unirse a ellos. «Voy contigo. Necesitamos asegurarnos de que el resto esté a salvo». Con una mezcla de adrenalina y miedo, los tres se movieron rápidamente hacia una posición elevada detrás de unos arbustos. Desde allí, podían ver cómo el Trex seguía avanzando hacia los alienígenas desorientados. Daniel activó el dispositivo y emitió un sonido agudo que imitaba a otro Faelux en apuros. El ruido resonó en el aire como un canto desesperado. El Trex se detuvo en seco, girando su enorme cabeza hacia ellos con una mirada intensa. «¡Funcionó!», gritó Marco mientras observaba cómo el depredador comenzaba a moverse en su dirección. ¡Rápido! «Atraigámoslo más». Daniel sintió una mezcla de alivio y ansiedad cuando vio que el Trex había perdido interés en los alienígenas y ahora estaba enfocado en ellos. «¡Vamos! Sigue sonando», ordenó mientras corrían hacia un área más abierta. El Trex avanzaba rápidamente detrás de ellos, sus patas golpeando el suelo con una fuerza aterradora. Daniel podía escuchar su respiración profunda y pesada, era como un eco en la oscuridad. Sabía que debía mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico. Al llegar a un claro más amplio, Daniel y Marco se detuvieron y giraron hacia el Trex, aún emitiendo el sonido del dispositivo. «¡Ahora!», gritó Daniel cuando sintió que estaban lo suficientemente lejos como para tener una ventaja momentánea. El depredador se abalanzó hacia ellos, su tamaño imponente proyectando una sombra aterradora sobre el suelo iluminado por las luces bioluminiscentes. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras el monstruo se acercaba rápidamente. «¡Prepárate para lo inesperado!», gritó Laura mientras se preparaban para enfrentar al Trex en su propio terreno. La tensión era palpable, cada segundo contaba mientras la criatura se acercaba a ellos con una velocidad aterradora. ¿Lograrían desviar su atención lo suficiente para proteger a los alienígenas y estudiar al depredador? La respuesta estaba justo al borde del abismo, y cada uno de ellos debía enfrentarse a sus miedos más profundos en ese instante decisivo. El Trex se lanzó hacia Daniel, Marco y Laura con una ferocidad implacable. Su enorme cuerpo se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño, y el rugido que emitió llenó el aire con un eco aterrador. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza mientras el tiempo parecía ralentizarse. «¡Sigue sonando! ¡No pares!», gritó Daniel mientras retrocedían, tratando de mantenerse fuera del alcance de las garras del monstruo. El dispositivo seguía emitiendo el lamento del Faelux, pero la bestia no se detendría por eso, su instinto de caza era más fuerte. Marco ajustó el dispositivo para amplificar aún más el sonido, pero el Trex estaba cada vez más cerca. «No puedo mantener esto por mucho tiempo», exclamó, sudando mientras trataba de mantener la calma. «Rápido, necesitamos atraerlo a esa cueva», señaló Daniel mientras corría hacia una formación rocosa cercana. La cueva se encontraba a unos metros, oculta entre los árboles. Si lograban llevar al Trex allí, tendrían una oportunidad de atrapar al depredador en un lugar más controlado. La criatura continuaba persiguiéndolos, sus ojos centelleando con hambre. «Ve hacia la cueva. Yo me encargaré del sonido», gritó Daniel mientras se quedaba atrás para asegurar que el Trex siguiera su rastro. Marco y Laura asintieron y comenzaron a correr hacia la cueva. Con un último esfuerzo, Daniel presionó el botón del dispositivo una vez más, produciendo un sonido aún más fuerte y agudo. El Trex, atraído por el ruido, desvió su atención hacia él, girando su enorme cabeza en su dirección. «Atrae la atención. Vamos, ven aquí», gritó Daniel, esperando que el depredador lo siguiera. El Trex se abalanzó hacia él,
y Daniel sintió como su corazón se aceleraba mientras corría hacia la cueva. «Daniel, ten cuidado», gritó Laura desde la entrada de la cueva. Pero él ya no podía mirar atrás, tenía que concentrarse en su objetivo. El Trex estaba a solo unos pasos detrás de él cuando finalmente llegó a la cueva. Con un último esfuerzo, Daniel saltó dentro y se dio la vuelta justo cuando la bestia se asomó. Rápidamente, Marco y Laura empujaron unas rocas para bloquear la entrada, creando una barrera improvisada. El Trex golpeó las rocas con su enorme cabeza, haciendo eco dentro de la cueva. Daniel sintió como la adrenalina aún corría por sus venas mientras observaba a la criatura intentando abrirse paso. «Esto no durará para siempre», dijo con voz tensa. «Necesitamos un plan para contenerlo». Laura se apresuró a buscar algo en su equipo, mientras Marco seguía observando al Trex. «Si logramos aturdirlo, tal vez podamos llevarlo a otro lugar», sugirió Laura mientras sacaba un dispositivo que había traído para medir las frecuencias sonoras. «¿Puedes hacer que emita un sonido que lo confunda?», preguntó Daniel, sintiendo que esa podría ser su única oportunidad. «Sí», respondió Laura con determinación. «Si conseguimos sintonizarlo a una frecuencia específica, podría aturdirlo lo suficiente como para que no pueda seguir atacando». Mientras tanto, el Trex seguía intentando abrirse paso a través de las rocas, furioso y decidido. Daniel miró a sus amigos y sintió un impulso de esperanza. «Debemos hacerlo rápidamente antes de que logre romper la barrera». Laura ajustó su dispositivo y comenzó a emitir sonidos en frecuencias específicas. El eco resonaba en la cueva, mientras el Trex se detenía de repente, sacudiendo su cabeza como si intentara despejarla de algo molesto. «¡Funciona!», exclamó Marco mientras observaba cómo el depredador comenzaba a tambalearse. «¡Sigue!». «Estoy ajustando», dijo Laura, concentrándose intensamente en los sonidos que emitía. «Debemos encontrar la frecuencia correcta». El Trex continuó moviéndose erráticamente dentro de la cueva, incapaz de concentrarse en su objetivo. Daniel sintió una mezcla de alivio y ansiedad, sabían que tenían una oportunidad limitada. «¡Ahora!», gritó Daniel mientras observaba al Trex tambalearse. «Si logramos llevarlo más adentro de la cueva, tal vez podamos atraparlo». Juntos, empujaron algunas de las rocas para formar una trampa improvisada. Con esfuerzo, lograron mover más rocas y crear un camino hacia una parte más profunda de la cueva. El Trex intentó seguirlos, pero con los sonidos confusos resonando en el aire, comenzó a mostrar signos de confusión y agotamiento. «¡Vamos! ¡Rápido!», ordenó Daniel mientras todos empujaban las rocas hacia adelante, creando una barrera adicional. El Trex finalmente cedió ante los sonidos y comenzó a retroceder un poco. «Lo estamos logrando», dijo Marco con una sonrisa casi incrédula. Pero justo cuando creían que tenían al Trex bajo control, un estruendo resonó fuera de la cueva. El primer Trex seguía golpeando las rocas con fuerza, intentando abrirse paso hacia ellos. «No puede ser», murmuró Daniel, sintiendo como un nuevo miedo lo invadía. «Debemos salir de aquí antes de que ambos nos atrapen». Laura miró a Daniel con determinación en sus ojos. «No podemos dejar que eso suceda. Debemos encontrar una manera de neutralizarlos antes de que todo se descontrole». Daniel asintió, sintiendo como el peso de la responsabilidad recaía nuevamente sobre sus hombros. La situación era crítica, debían actuar rápido antes de que se desatara el caos completo. Se miraron entre ellos, comprendiendo la gravedad del momento y preparándose para lo que estaba por venir. «Vamos a hacer esto juntos», exclamó Daniel. «Si podemos trabajar en equipo, tal vez podamos hacer frente a ambos Trex». La decisión estaba tomada. Tenían que arriesgarlo todo para proteger a sus amigos alienígenas y sobrevivir a esta noche aterradora. El sonido del Trex resonaba en la cueva mientras Daniel, Laura y Marco se preparaban para enfrentar la situación más peligrosa de sus vidas. Los rugidos del depredador fuera de la cueva retumbaban en sus oídos, y el otro Trex seguía intentando abrirse paso a través de las rocas que habían colocado como barrera. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marco, su voz tensa. «No podemos mantener esto por mucho tiempo». Daniel sintió que la presión aumentaba. «Debemos encontrar una manera de neutralizar a ambos. Si uno logra entrar, el otro seguirá». Miró a Laura, quien seguía ajustando su dispositivo para emitir sonidos que confundieran al Trex. «Si logramos atraerlos a una trampa más grande, podríamos tener una oportunidad», sugirió Laura. «Pero necesitaríamos algo que realmente capte su atención. Podríamos usar el dispositivo de sonido para atraerlos hacia un lugar fuera de la cueva», propuso Marco. «Si creamos una distracción lo suficientemente fuerte,
podríamos llevarlos a un área donde podamos contenerlos. La idea resonó en la mente de Daniel. Sí, pero ¿cómo nos aseguramos de que ambos vengan? Necesitamos algo que los atraiga a los dos. En ese momento, Lyra, que había estado observando con ansiedad desde un rincón de la cueva, dio un paso adelante. Podemos usar el canto del Faelux, dijo con determinación. Si ambos Trex creen que hay una presa herida, seguirán el sonido sin dudarlo. ¡Es brillante!, exclamó Marco, sintiendo como la esperanza comenzaba a tomar forma. Si logramos crear un sonido convincente, podríamos tenerlos atrapados en un lugar abierto. Daniel miró a Lyra, admirando su valentía. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Necesitamos que ambos vengan y se distraigan por completo. Lyra asintió con firmeza. Sí. He visto cómo responden al sonido del Faelux. Si lo hago bien, no dudarán en seguirlo. Entonces debemos actuar rápido, dijo Daniel mientras se preparaban para crear la distracción final. Laura, ajusta tu dispositivo para emitir el canto del Faelux. Marco y yo nos encargaremos de empujar las rocas después. Laura se apresuró a modificar el dispositivo, sintonizando las frecuencias adecuadas. Voy a hacerlo lo más convincente posible, comentó mientras se concentraba en su tarea. Con todo listo, Daniel y Marco se posicionaron junto a la entrada de la cueva, listos para empujar las rocas en cuanto los Trex se acercaran. Cuando esté listo, activaremos el sonido y empujaremos, dijo Daniel, sintiendo como la tensión aumentaba. Finalmente, Laura activó el dispositivo, y el canto del Faelux resonó en el aire, lleno de angustia y desesperación. El sonido atravesó la cueva y se dispersó en el bosque, atrayendo inmediatamente la atención de ambos Trex. Los rugidos comenzaron a resonar aún más intensamente mientras ambos depredadores se acercaban a la cueva. ¡Ahora!, gritó Daniel mientras empujaban las rocas hacia el lado. Los Trex, al escuchar el lamento del Faelux, giraron sus enormes cabezas hacia el sonido y comenzaron a avanzar rápidamente hacia ellos. La fuerza de su tamaño y poder llenaba el aire con una sensación de peligro inminente. «¡Sigue sonando!», exclamó Marco mientras todos retrocedían hacia el fondo de la cueva. El eco del canto resonaba dentro del espacio cerrado, creando una atmósfera tensa. Los Trex llegaron a la entrada de la cueva, sus ojos brillantes fijos en el sonido que les atraía. Daniel sintió como su corazón latía con fuerza, sabían que estaban a punto de enfrentarse a un momento crítico. «¡Ahora!», gritó Daniel mientras Laura ajustaba el dispositivo para amplificar el sonido aún más. Con un último esfuerzo, empujaron las rocas hacia adelante, bloqueando cualquier posible salida. Los Trex comenzaron a golpear las paredes de la cueva con furia, intentando abrirse paso mientras reaccionaban al canto del Faelux. «¡Esto funcionará!», exclamó Marco mientras observaba cómo los depredadores se movían desorientados. Con una combinación de fuerza y estrategia, lograron atraer a ambos Trex hacia la parte más profunda de la cueva. Mientras los monstruos luchaban por salir, Daniel sintió que la tensión comenzaba a desvanecerse. «¡Lo hicimos!», gritó Marco mientras todos se abrazaban en un momento de celebración. Pero Daniel sabía que aún no podían relajarse, necesitaban garantizar que los Trex no pudieran escapar. «Debemos encontrar una forma de contenerlos», dijo Daniel mientras se acercaba a las paredes de la cueva. «Si logramos hacer esto bien, podremos proteger tanto a los alienígenas como a nosotros mismos». Lyra miró alrededor y vio algunas rocas grandes que podrían usarse como barricadas adicionales. «Podemos apilar estas piedras aquí», sugirió señalando hacia un rincón. «Si lo hacemos lo suficientemente alto, eso podría contenerlos». Mientras trabajaban juntos para construir una barricada improvisada, los Trex continuaban golpeando las rocas en un intento desesperado por escapar. El eco resonaba en la cueva, pero el grupo mantenía su enfoque. Finalmente, después de mucho esfuerzo, lograron crear una barrera sólida y segura que atrapaba a ambos Trex dentro de la cueva. El estruendo comenzó a disminuir a medida que los depredadores se rendían ante su impotencia. «Lo hemos logrado», dijo Daniel con una mezcla de asombro y alivio mientras se dejaba caer sobre una roca cercana. «Hemos contenido a los Trex». Marco respiró hondo y sonrió. «Ahora podemos trabajar juntos para encontrar una solución más pacífica para esta situación». Laura miró a sus amigos y luego a Lyra. «Esto no solo es un triunfo para nosotros, también es una oportunidad para los alienígenas de vivir en paz sin temor constante». Lyra sonrió con gratitud. «Gracias por su valentía», dijo con sinceridad. «Nunca pensé que podríamos enfrentar al Trex juntos y salir victoriosos». Con un nuevo sentido de unidad y propósito,
el grupo humano y alienígena decidió trabajar en conjunto para entender mejor a los Treks y encontrar formas de coexistir pacíficamente con ellos. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la entrada de la cueva, Daniel miró hacia el horizonte. Sabía que habían superado un gran desafío, pero también comprendía que su aventura apenas comenzaba. Juntos habían enfrentado sus miedos y habían encontrado una manera de unir mundos distintos en un esfuerzo por entenderse mutuamente. En ese momento, Daniel supo que no solo habían salvado sus vidas, habían forjado una nueva esperanza para el futuro entre humanos y alienígenas en el planeta Salon.